Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Un Papá Presente. Creo que ya no me la compran cuando les digo este episodio va a ser especial, pero a nivel personal sí lo es. Cuando este episodio se estrene, saldrá el 30 de octubre y es una fecha muy triste para mí porque es la fecha o el aniversario luctuoso de mi mamá. Este episodio tal vez hasta los use como de terapeutas porque pues octubre es un mes complicado para mí emocionalmente. Y más allá de platicar la historia de mi mamá como tal, es como que el enfoque de, bueno, a ustedes de qué podría servirles esto, ¿no? Porque pues está padrísimo que les comparta algo, pero es tal vez de manera directa no haya una relación. La primera creo que sería como sensibilizar el hecho de parte de la vida es justo la muerte, ¿no? Y en este espacio hablamos de paternidad. Entonces, en un primer momento puede ser el cómo lidiamos cada uno como seres humanos con las herramientas y los recursos que tenemos ante la, ante la pérdida de un familiar. Y más allá de un familiar, creo que la mayoría vamos a coincidir que, claro, papá juega un papel fundamental, pero inclusive mi papá decía, la mamá es la mamá, ¿no? O sea, como mexicanos tenemos ese contexto de mamá es el pilar de la familia. Entonces, en algún momento ese pilar se extinguió. La otra es justo, ¿no? La visión de este espacio es un papá hablando de la crianza de su hija. Entonces fue cómo manejamos nosotros el tema de la muerte con nuestra hija, porque no es algo que hayamos metido abajo de un tapete o algo que no se toque, ¿no? Es un tema que se toca, se visibiliza y obviamente en casa tenemos muchas fotos de mamá y eventualmente vino la pregunta de, oye, ¿y quién es ella? Y la última es ¿qué hacemos con eso? ¿No? O sea, es ok, alguien muere, platicamos de ello, pero hay una canción que me encanta a la misma par que me deshace, me destroza, y es de un cantante español que se llama Beret. La canción se llama Tata, y el intro es tan bonito y el resto de la canción es como ese anhelo o esa añoranza que creo que es como mucho el espíritu de este episodio, de qué hacemos con todo eso que no sucedió porque ya no estás. Y el intro de esa canción dice, tú no tienes sentido en el cielo, tú ya eras un ángel antes de haberte ido. Y ese intro, la primera vez que la escuché, no sé si a ustedes les pasa, pero escuchar una canción y de momento queda perfecta para un momento, bueno, este cuate la armó increíble. Entonces, fue muchas veces cuestionarme él, ¿por qué tú? O sea, ¿por qué si eras tú una persona tan buena? Y no vamos a empezar como en esa parte de que la gente que ya se fue es muy buena. No, aquí para todas aquellas personas que la conocieron, ella era una persona genuinamente buena. Y también tiene un poquito como de reproche a la vida o ese tinte de los sentimientos humanos de ¿por qué tú? Habiendo tanta gente que podríamos prescindir de ella, pero en la lotería de la vida te tocó. Y así es. Entonces, al final es el justo, ¿qué hacemos con esa ausencia? Y la idea de esto es, pues tal vez una especie como de tributo, tal vez es mucho para ti, pequeña llamada hija, que eventualmente tú escuches esto y puedas conocer más de tu abuela, porque no necesitamos un episodio para hablar de ello, realmente se toca el tema y últimamente la has traído mucho en la mente, no sé si inclusive también coincide que es como época de muertos y realmente no tiene nada que ver con que en unos días vaya a serlo, ¿no? Simplemente ella murió un 30 de octubre de hace ya muchos años y me pareció increíble incorporarla a este espacio en este formato. Entonces, pues un poquito de platicarles de ella. Pues ella nació en Chiapas. Ella decía que era la tierra de Dios. Amaba su lugar de nacimiento, aunque realmente pasó muy poco tiempo ahí. Era hasta la mitad de la historia la más pequeña de la primera camada. Y digo la primera camada porque muchos años después nos enteramos que había una segunda familia. Ellos sabían de su existencia, pero por alguna razón mi mamá lo mantuvo en el secreto y en el anonimato. Pero nuestra familia, del lado de mi mamá, no es una familia que guarde mucho los secretos, así que pues eventualmente nos enteramos. La parte, pues supongo que además era así toda rubia, ¿no? O sea, mi mamá era preciosa físicamente, pero además creo lo más importante es que era preciosa por dentro, ¿no? Cualquier persona que la haya conocido y haya tenido la dicha de compartir tiempo con ella podría corroborarlo. Al final, seguramente tuvo una historia increíble, pero
este episodio no se trata pues como que dar una biografía, ¿no? Simplemente es pues un poquito contextualizarlos a ustedes y también pues eventualmente supongo que mi hija algún día escuchará esto, entonces que sepa un poquito de la historia de su abuela. Vivió poco tiempo en Chiapas, ¿no? Papás separados. Después se fue a vivir a la Ciudad de México, también vivió en Cuernavaca, pero pues lo tenemos que traer como un poquito más a fecha reciente, donde pues típica historia de amor, mamá conoce a papá, mamá y papá se enamoran, se casan y tienen 2 hijos, ¿no? Mi hermano, del quien les he platicado en alguna ocasión, es menor que yo soy el mayor de los 2. Pero no es tanto una cuestión biográfica, sino como de la esencia, porque para que este no sea un episodio triste ni deprimente es, ¿qué hacemos con eso? Entonces, la historia que quiero contar y que además me gustaría como que en este momento invitarlos es, ¿ustedes qué hicieron con esa pérdida? ¿No? Porque perder a un familiar, tarde o temprano, el ciclo de la vida nos alcanza. A algunos a veces antes, a otros después. Ojalá que todos los familiares les sean eternos. Pero, pues, por más que lo queramos, eso no sucede. Entonces, como que aquí la invitación de mí hacia ustedes es justo cómo trataron ustedes ese momento, ¿no? O sea, la persona se fue y simplemente fue un capítulo que ahí está guardado en su corazón. Yo lo tuve guardado mucho tiempo. Eventualmente vamos a llegar a esa parte. Pero acá como que quisiera primero centrarme en la parte buena, tal vez sea la expresión, pero en compartirles el gran ser humano que perdimos. Ese ser humano que era absoluta empatía, absoluta alegría. No todo el tiempo podemos ser felices, pero ella era una persona alegre, genuinamente alegre. Se levantaba y desperdigaba alegría e iluminaba cualquier habitación con su presencia. Tenía un tono de voz muy agradable, a veces un poco agudo. Pero es justo eso, ¿no? Primero vamos a entrar a lo mejor como la parte de la añoranza de qué me arrebataron o qué nos arrebataron en el entorno familiar. Y era eso, una persona que amaba compartir, que amaba dar. En algún momento de la vida, no sé por qué se le ocurrió que venía Navidad y se organizó con todas sus amigas porque más era amiguerísima y cualquiera que quisiera festejar su cumpleaños tenía que sacar previa cita, salvo creo que nosotros, porque era alguien que tenía genuinamente muchos amigos, o sea, podía festejar un mes entero. Entonces, como que con toda esa red de apoyo, toda esa red de amistades, siempre fue ¿qué puedo hacer por los demás? Ese fue el ser humano que perdimos. Alguien que daba siempre algo por los demás. Y la historia que les quería contar es, en algún momento entre todos los amigos se organizó una colecta y dijo, voy a ir a comprar juguetes. Y me acuerdo que la acompañamos y no cabían en la cajuela y los fue a repartir a una casa hogar, ¿no? Y al final, así era ella. Entonces, amor, eventualmente tú vas a escuchar eso y quiero que sepas que tu abuela era alguien que se daba mucho a los demás. Que era alguien que disfrutaba genuinamente la comida. Creo que una de sus grandes pasiones era comer. Y otro muy grande, viajar. Creo que ahorita algunas cosas empiezan a tener mucho sentido porque no soy tan buena persona, ¿no? No siempre veo tanto por los demás, pero sí amo comer y sí amo viajar. Ay, Dios, esto va a estar intenso. No voy a entrar como en... O sea, aquí podríamos hacer muchas cosas, ¿no? Me recuerdo mi cumpleaños número 18, donde fue como de te voy a despedir de la infancia, que bueno, ya era yo un adolescente medio insoportable, y vas a darle bienvenida a la vida adulta. Fue creo que el recuerdo más feliz que yo tengo con ella. Hubo todo lo que se puedan imaginar en el protocolo de una fiesta infantil, ¿no? Pues solo llevada a la parte de la adolescencia, entonces música en vivo, la que me gustaba en ese momento, una piñata de Igor que jamás voy a olvidar y la parte de adentro estaba relleno con todos mis dulces favoritos, cigarros, condones, porque mi mamá, protección ante todo, mini frasquitos de botella y tal vez no era como la mejor presentación o la mejor idea, pero me pareció muy significativo que ella siempre con lo que tenía a la mano nos daba lo mejor para construir memorias. Tal vez en ese momento no lo valorábamos porque creo que cuando eres un adolescente ponderas más lo económico y que sea de marca y que se vea. Y no quiero decir que no haya disfrutado la fiesta a morir. Pero recuerdo que ella era mucho de los intangibles, ¿no? Oye, mamá, ¿tú qué quieres de Navidad? Que nadie falte a la mesa. Y yo decía, qué regalo tan más chafa. Hoy que ella no está, neta, creo que no hay varo que pueda sustituir el que ella no se pueda sentar a la mesa.
Entonces al final las mamás saben y uno viene a aprenderlo tiempo después. Entonces, pues eso es como algún par de memorias que les puedo compartir, digamos, alegres. En la parte del ocaso de su vida, tuvo una enfermedad, bueno, no sé, le dio cáncer. Y haz de cuenta que un día, háganlo personal, ¿no? O sea, pongan en ese momento a esa persona que es el pilar de su familia y que un día les digan, oigan, ¿saben qué? Tengo que hablar con ustedes. Me acaban de diagnosticar cáncer. La parte fría de mi forma de ver la vida fue un, ok, tiene solución. Y en ese momento no sé si ella por cobijar como lo hace una mamá, o en ese tiempo, porque ella misma lo desconocía, nos dijo, sí, claro, o sea, esto está detectado súper prematuro. Eso nos lo dijo un febrero, en octubre se fue. Mal diagnóstico médico, falta de recursos, no tengo idea. Simplemente, un 30 de octubre me hablaron por teléfono, estaba yo en casa, y me dijeron, apúrate porque no creo que tarde mucho. Y tal cual, la medicina es tan avanzada que tuvo razón. Unas horas más tarde esa misma noche, su vida se extinguió. Muchas veces aquí les he hablado de este espacio como el simio deconstruido. En ese momento no estaba en esa etapa de mi vida. ¿Y qué fue lo que hice? Lo suprimí. Lo suprimí con razonamiento. Lo suprimí como pude enfrentarlo. Me pesó mucho su ausencia, pero simplemente en ese momento de mi vida yo no sabía llorar. Lo aprendí después. Recuerdo que mi papá llegó y fue como... Me sentí como Simba en El Rey León cuando entra a rescatarlo en el Valle de los Elefantes. Y es como... Llegó papá. Llegó el otro macho ante el que puede ser vulnerable. Porque al ser el mayor de dos, pues yo era el macho grande. Y no podía permitirme caer frente a mi hermano. Llegó papá. Me dio un abrazo y simplemente el hijo se fue. Lloré lo poco que sabía llorar en ese momento. Y su vida se extinguió. Y la verdad es que discúlpeme porque hasta este momento es triste, pero la verdad es que es brutalmente triste perder a una mamá. Creo que lo vine a madurar mucho tiempo después. Algo que les platiqué de ella fue que era extraordinariamente alegre. Y además le encantaba romper las reglas. Otra cosa que venimos a descubrir en este momento. Entonces, ustedes saben, en sociedad mexicana, el protocolo dicta que si te mueres, debes de estar triste, debes de llorar, debes vestirte de negro. Ella dejó instrucciones muy precisas para algunas cosas y dijo, no quiero que estén tristes, y no por la parte de que lo supriman. Es parte de la vida. Yo creo que le hubiera gustado música de banda, pero bueno, eso no se pudo. Pero lo que sí pidió fue quiero a la gente vestida de blanco. La familia, el círculo cercano, fue vestida así. Mucha gente fue de negro para mostrar su respeto, porque es el protocolo, pero la verdad es que fue muy bonito, dentro de lo que cabe en un momento tan triste, ver a tanta gente reunida. Me acuerdo que cuando andábamos, nadie nos prepara, o al menos nosotros no, cuando alguien se muere, entonces no teníamos preparado absolutamente nada. Mi papá le entró durísimo al quite con un montón de cosas, sobre todo la parte económica. O sea, en la parte emocional obviamente estuvo ahí, pero cuando alguien se muere es como, güey, ¿de dónde sacamos el billete para? ¿No? Pa, mil gracias por eso, porque fue una no preocupación. Y me acuerdo que cuando fuimos a ver el tema de las salas, mi papá me dijo, ¿y para qué quieres una tan grande? Y le dije, tú no tienes una idea, o si la tienes, de la cantidad de gente que va a venir. Y literalmente nos quedamos con la grande y no cabía la gente. Entonces, como para empezar a salir un poquito de esa parte que de verdad fue muy triste, fue muy bonito ver todas las personas que la acompañaron en vida y que el último día fueron, diría, a convivir. O sea, claro que fueron a mostrar su respeto, claro que fueron a acompañarnos, pero es eso, o sea, es parte de ese legado que yo quiero dejarles en este video y es, nuevamente háganlo personal, porque en momentos va a decir como, bueno, o sea, está muy emotiva tu historia, pero de verdad háganlo personal. O sea, de verdad, todos han perdido abuelos, todos han perdido papá, mamá, o los dos, o peor aún, hijos. Entonces, piensen que en ese momento triste, en ese momento donde la neta
sí muy adulto y muy todo, pero es como, ¿y ahora qué chingados vamos a hacer? ¿Como familia? Porque primero enfrentamos un divorcio y después una muerte. Entonces, como hermano, ¿qué le dices a tu hermano menor? ¿No? Háganlo ustedes personal. ¿Qué le dijeron a sus hijos? ¿Qué le dijeron a su pareja? ¿Qué le dijeron al entorno familiar? Entonces, en ese momento de dolor, que toda esa gente vaya con ustedes y esté ahí presente para decirte, güey, tu mamá era una rockstar. Tu mamá era un ser increíble, tu mamá era un ser de luz. Y aquí no es como Van Gogh de que el día que se murió empezó a ser popular. O sea, ella ya era una rockstar. Ella ya era la amiguera, ella ya era la buena persona. Entonces, fue un funeral muy raro porque hubo alegría, hubo gente riendo y no por una falta de respeto, es porque como ella lo hubiera querido. Entonces, como que avanzando en este proceso es primero, vuelvo a lo mismo, hágalo personal. ¿Ustedes qué hicieron? Yo lo metí abajo un cajón y no porque no me doliera, simplemente mi mente racional fue ella ya no está. Y el hecho de que fuera una enfermedad muy rápida, pero pues estuvo hospitalizado un buen rato. Entonces como que te vas preparando. Se cumplen 10 años este año y yo creo que no me permití sentirlo. No sé, ya perdí la cuenta, pero tal vez 7. Recientemente necesité terapia y es como esta parte de ¿qué les puedo yo aportar? Si ustedes están enfrentando este proceso, vívanlo como puedan. O sea, si la gente les dice llora, grita y a ustedes no les nace, neta no lo hagan. Les va a llegar su momento. En su momento yo lo procesé, les digo, a través de la mente y es ya no estás. No puedo hacer nada para regresarte. Me pesa en el alma, pero no hay nada que pueda hacer para que tú vuelvas. Mucho tiempo después... bueno, además aquí hay algo bien curioso y es algo muy personal, pero igual se los quiero contar. No sé por qué tengo como un crush con la luna. Y siempre que hay luna llena, la recuerdo. Porque tal vez asocio en mi mente de las lunas de octubre son las más bonitas. Igual. O es su manera de manifestarse. Pero al final, ella, yo y la luna tenemos un deal. Y eso me hace recordarla. Y generalmente la recuerdo en ese momento. O sea, feliz. Si veo una película que trate sobre el cáncer o si veo a alguien que se muere por esa enfermedad o algo, sí me pone muy triste. Pero bueno, la parte de vívanlo como puedan, como quieran y como se les dé la gana, es porque esa es la manera que ustedes saben que la van a poder procesar. Entonces, eso sí es algo que les puedo compartir. Al final, después de mucho tiempo y en este proceso de evolución personal y que últimamente he dedicado mucho a mí, voy a tomar terapia. Además, les cuento, la terapia está ultra estigmatizada en mi familia. Soy la oveja divergente de la familia. Llegué recientemente a ese concepto y me encanta. Me encanta vivir este proceso de deconstrucción de ¿por qué? Porque me dijeron que así no era, lo cuestiono. Entonces, llegué a terapia, tuvimos una sesión súper interesante, súper intensa y no hace mucho me di la oportunidad de berrear a mares con mi esposa en un momento mágico y posiblemente uno de los más felices de mi vida. Entonces, en esa parte de cómo pueden lidiarlo, como puedan. Eventualmente van a encontrar el camino. Si les sirve hablar, háblenlo. Recientemente tuvimos una entrevista increíble con una psicóloga fenomenal y dijo, la vida la enfrentas, bueno, voy a parafrasear, pero es entre más recursos tengas, mejor la vas a armar. Y nos habló de muchos. Hay gente que escribe, hay gente que se habla en el espejo, hay gente que lo pinta. Entonces, neta, ¿cómo lo pueden vivir? Busquen su recurso. Entonces, simplemente vino como este proceso de madurez y en el inter yo era papá. O sea, esto no tiene mucho, ¿eh? Me tomó 10 años. Así de cabeza dura soy mamá, ¿no? Entonces, como que en la siguiente parte que pudiera yo tratar de contribuirles algo es cómo manejar el tema de la muerte. O sea, y es como tip, porque al final, o sea, hace 3 segundos les dije, vívanlo como puedan, pues igual. O sea, manejen el tema como puedan. ¿Cómo lo hicimos en casa? Irreverentes y de frente. E irreverentes en la parte de lo digo con profundo respeto porque más estoy hablando de mi mamá, de una persona que se fue, pero es el compromiso que tengo con mi hija es hablarte con la neta, hablarte con la verdad. Evidentemente a un nivel en el que puedas entenderlo. Entonces, pues la escalera de la casa tiene fotos, ¿no? Fotos de momentos felices porque son los que atesoramos. Y en esa dinámica eventualmente empezó a haber rostros y hacían mucho match. Unos eran de papá, otros eran de mamá,
de los abuelos que están en vida, de los tíos, pero había uno que no, que estaba en la pared, pero simplemente nunca entraba ni salía por la puerta, que nunca vino a visitarla el día que nació. Al paso del tiempo, perdón la pausa, pero parte de lo que también ha motivado esta situación es, creo que la rabia con la vida de todo lo que te vas a perder. Y se va a perder todo eso. Entonces, siempre fue hablarle de, hey, es tu abuela Ale. Si ustedes son muy católicos, creyentes, apliquen la de está en el cielo. Nuestra hija, creo que es como muy común de que cuando alguien muere y eres pequeñito, está en el cielo. Y un día me pregunto, ¿y cómo es que no se cae? Es muy lista. Pregunta cosas y pregunta cosas que te desafían, ¿no? Entonces, fue explicarle de una manera muy clara, es un amor, tu abuela Ale murió. No entramos en tema de detalles de la enfermedad, después preguntó la causa, pero muy chiquita fue simplemente amor, tu abuela ya no está. Entonces, mi tip, si le sirve, es de frente, con la neta, y creo que sin dar muchas explicaciones al principio. Simplemente con eso sació su inquietud de por qué ya no está. Sí. Otra cuestión también hay como a modo de tip es, ella no está, es como muy abstracto. Igualmente la muerte, ¿no? Pero al menos algo que a nosotros nos resultó es tal cual, amor. O sea, la abuela murió. Significa que ya no está con nosotros. O sea, significa que no vas a poder convivir con ella. Esa explicación vino mucho tiempo después. Al principio simplemente con la parte de ella murió o ella ya no está. Pero es un proceso que hemos ido como refinando, ¿no? Y les digo que posteriormente vino la curiosidad y lo mismo. O sea, es más, me caché en la mentira, porque la primera vez le dije murió de viejita. Y le generó tanta preocupación porque mi suegra, pues, no es una persona ultra mayor, pero pues tiene el pelo cano, ¿no? Bueno, después se lo tiñó. Pero como que le empezó a generar esa cuestión de, entonces las personas mayores se mueren. Entonces, inmediatamente reculé y le dije, no, amor, no es cierto. Lo que te dije no es verdad. Tu abuela murió por una enfermedad. Y le digo, no una enfermedad como una gripa como la que tú tienes. Es, al final, el cuerpo humano, pues, se enferma. Y a lo mejor aquí me va a llover hate y la verdad es que no me interesa. Fueron los recursos que yo tenía para decirle a ella. Porque puede ser muy cuestionable cómo le hizo a una niña tan pequeña que una enfermedad le puede generar un trauma. Cómo le hizo a una niña tan pequeña que su abuela murió le puede generar miedo. Les puedo decir viéndoles a la cara y viéndolos de frente que es una niña que entiende con el amor de sus padres que su abuela ya no está entre nosotros. Entonces, si el método fue cuestionable, ni modo. Soy un papá primerizo y en constante aprendizaje. Eran los recursos que tenía y la forma en la que se lo dijimos. Llena de amor, llena de esa memoria, y la verdad es que lo ha entendido muy bien. A veces pregunta mucho por ella porque como que le genera la curiosidad, pero afortunadamente tiene dos seres humanos extraordinarios que también están como abuelas. Abuela materna, porque mi suegra vive, y un personajazo del que algún día, inclusive creo que valdría mucho la pena que habláramos en este espacio, de mi tía Maru, la hermana de mi mamá y a quien yo siempre he presentado como mi segunda madre. Y ella es, no en sustitución, pero sí en ese acto de amor infinito y de presencia, para que no le haga falta, abuela paterna, mi hija. Entonces, creo que ha sido un episodio con un tono muy triste, pero la verdad es que me pone triste hablar de ella. Y nuevamente los invito a la reflexión de cuando hablan de su familia, que ya no está, cómo lo abordan, cómo lo platican. Y acá, pues la verdad es que en este escenario, pues no es tan fácil sentarte frente a la cámara y decir todo lo que sientes y que literalmente en este momento ha fluido, yo creo que por intervención de ella. Pero la verdad es que yo lo que tengo son recuerdos positivos. Y un poco el reproche de la vida, que era lo que les platicaba yo hace rato de ¿por qué tú? Y es una de las frases con las que inicié este episodio. Y me entra la rabia, me entra el coraje, me entra la tristeza. Sobre todo en la parte de todo lo que nos vamos a perder. No. Mi mamá tuvo 2 hijos varones. Y su sueño siempre fue tener una niña. No sé si por la parte de que
la parejita o no sé, como cosas muy mexicanas. O la parte de que ella amaba como que el estilo, la ropa, lo trendy, ¿no? Y no importaba si fuera a correr o no importaba si fuera a una cena de gala, o no importaba dónde fuera, donde se presentara, se vestía increíble. Creo que era uno de sus rasgos distintivos. Y la verdad es que como niños, vatos, morros, no era como que uno de nuestros factores más importantes. Entonces creo que como que siempre se quedó con las ganas de una niña para, no sé si compartir esta parte de, no sé, entre chicas nos entendemos, que a una niña le puedes colgar más cosas. Digo, también hay hombres que se visten padrísimo y hay mucho tema de estilo, no es una cuestión de género. Solo hablo de la visión de ella, que en nosotros no encontró como ese cómplice, ¿no? A lo mejor encontró otras cosas como soporte emocional, como la parte fuerte, la parte caballerosa de la familia, pero sí creo que le hacía falta esa complicidad y ese match. Ella creía mucho en Dios y dicen que los tiempos de Dios son perfectos, pero aquí creo que se descuadró horrible porque ese match llegó mucho tiempo después. Entonces, sí le reprocho mucho a la vida esa parte de no la viste en su primer festival. No la viste nacer, pues. Jamás la vas a cargar. Jamás le vas a dar un beso. Amor te sobra, hija. Pero nuevamente hágalo personal y esa persona que es todo en su vida o muy cerca a todo y que todas esas, no sé, esos sueños o esos anhelos, simplemente la vida te la quite por una enfermedad tan nefasta como el cáncer. Entonces es mucho de lo que he hablado en terapia. No guardo una rabia constante y de ira en contra de la vida. Solo de momento me acuerdo y me pone sumamente triste. Entonces, para ya salir de esta racha de tristeza, Perdón, me disocié un poquito. Les decía que para empezar a darle como para arriba a este episodio, la muerte es triste, la vida se acaba, la vamos a afrontar como podamos. Pero creo que lo verdaderamente importante de esto va a ser la salida. Y la salida, puedo hablar desde el momento del duelo, la salida pues tal cual como esperanzadora del episodio, y es como el tema del legado. Hay una película que en su momento vi, Coco, buenísima de Pixar, como que, o sea, sí está padre, ¿no? Les hablo primero como a nivel personal mío. La primera vez que la vi fue como, o sea, está padre, creo que refleja increíblemente bien el tema de las tradiciones mexicanas. Tienen una gama de colores increíble y además la gente que la hizo pues, se ve que se puso a hacer su tarea. Pero soy malísimo en el tema de las fechas, pero estoy seguro que la vi después, como mucho más consciente en el tema de tu mamá no está. Yo jamás puse una ofrenda, porque además no me gusta. O sea, de hecho esta escenografía fue idea de Majo y no soy fan del tema de las ofrendas y eso. Pero justo la idea de todo esto es ¿qué haces con eso? Y es un tema de legado. Las personas morimos, las personas caducamos en esta vida, pero nos volvemos inmortales o te vuelves inmortal en la medida de que la gente preserve tu legado. Y en la parte de Coco fue durísimo porque justo el cempasúchil es como, güey, el portal para que vayas y vengas. No soy muy partidario de eso, no, es un mundo que no entiendo y la verdad es que no me he preocupado por entender. Pero sí lo hice como muy propio y es como, güey, qué horrible que realmente tu mamá se desvanezca en el olvido, ¿no? Entonces a partir de eso fue como, no, pues a ponte pilas, ponemos una foto muy bonita de ella. No me encanta el tema de la ofrenda, pero sí ponemos unas flores de cempasúchil bonitas, la flor, la vela, además no una vela deprimente de esas de, no sé, que te venden hasta en una verdulería, sino ella era muy fancy, entonces una vela que huela rico. Entonces tienes su vela de vainilla, la foto con un vestido que además así, bueno, rockstar la mujer, preciosa. Y además también Majo ha hecho mucho últimamente hincapié en la parte de la tradición familiar porque, pues justo, nos toca preservar ese legado con nuestra hija. Entonces el mensaje esperanzador de todo esto, o que quisiera yo compartirles después de haberles platicado esta historia bastante triste, muy personal, y que genuinamente espero que la valoren como lo que es. O sea, es sincerarte ante una audiencia, un público, y contar algo muy personal con la
genuina intención de que pueda serles de utilidad a ustedes. Entonces, en esta parte de preservar el legado es justo eso. ¿Cómo trasciende tu ser amado? ¿Cómo trasciende mi mamá a nuestra hija? Cuéntale lo bueno y lo malo, porque creo que no hay nada más valioso que ser humanos. Entonces, ¿era un extraordinario ser humano? Claro que sí. Y no hay un pero. Tenía sus cosas diferentes, muchas veces discutimos, ¿no? Pero creo que en la medida de que podamos transmitir ese legado lo más genuino posible, con la mayor fidelidad o la mayor calidad posible, es la manera donde ella la conoce. Hoy por hoy tú le preguntas a nuestra hija cómo se llama tu abuela y va a entrar un poquito en confusión porque es como, pues ¿cuál de las tres, no? Pero es justo eso. Abuela materna, suegra vive. Abuela paterna, tía Maru vive. Pero el recuerdo de mamá Alejandra vive. De abuela Alejandra vive. Abuela Ale. Entonces, es justo eso. ¿Qué hacemos con todo lo que ya no está? El compendio de los mejores recuerdos posibles. Una historia documentada en video si se puede. Y justo esas memorias que les podemos contar a nuestros hijos. De ratos, no sé, nuestra hija me pregunta de cualquier cosa, ¿no? De cómo te fue en el día, o cuál es tu color favorito, o qué es lo que te gusta comer. Y eventualmente también pregunta de su abuela. O ayer, no creo si ayer o hoy, pero bueno, muy recientemente, quiero que me hable, literalmente me dijo, quiero que me cuentes de mi abuela. Y me dijo, quiero que me digas qué era lo que le gustaba hacer. Y justo le platiqué el amor por la comida. Y además está bien loco y bien curiosa la genética, porque, o sea, nuestra hija ama comer. Entonces, eso al final va a haber como ese tema de la identidad, ese tema de yo también tengo cosas que me parezco de mi abuela. Entonces, este episodio fue más con el corazón que con la preparación, pero justo quiero dejarles con esa idea. ¿Cómo preservamos la memoria de los que hoy no están? Contando su historia, preservando su legado, honrando su memoria. Y esa canción con la que empecé, que les digo que además me parte del corazón, pero me parece preciosa, justo termina con una de las frases más matonas que conozco. Y dice, dicen que nunca muere aquel que no se olvida, y que a través de su recuerdo no se escapa de la mente. Entonces, vida, tú puedes estar tranquila, vivirás eternamente. Entonces, con mucha emoción, y tal vez no cerrando con el mismo emoción o ánimo que casi todos los episodios, creo que este merece cerrarse con reflexión. Entonces, como siempre, les agradezco a todos los que se quedaron hasta este momento del episodio. Saben que me encuentran en todas mis redes sociales como un papá presente. Nuevamente hacerles la invitación a que este podcast y esta comunidad crece gracias a ustedes. Y de verdad me encantaría que este episodio me lo comenten con qué fue lo que ustedes hicieron, qué es lo que extrañan, qué es esa marca que pasa el tiempo y simplemente no cambia. Yo les puedo decir que hay unas croquetas de atún que amo, que mi mamá hacía. Y por ahí está la receta y todo, pero no le quedan como a nadie. O sea, no sé, a lo mejor en cosas tan pequeñas de la vida es donde encontramos lo grandioso de cada ser humano. Entonces, compártanme. ¿Les da miedo que llegue ese momento? Ese momento ya les llegó. ¿Qué hicieron? ¿Lo están atravesando? No tengo ninguna respuesta extraordinaria, pero con toda la empatía del mundo podría compartirles algo para vivir ese momento juntos. Recientemente Lorena, una de las psicólogas que ha estado compartiendo estos micrófonos, nos dijo que los duelos no se superan, ¿no? Y me hizo mucho sentido. No vivo triste, vivo muy feliz preservando lo más intacto que puedo su recuerdo, su voz y su memoria, pero simplemente están ahí. Se sana, te sacudes y sigues para adelante. Entonces, nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.